Sucesiones. Primero que todo se tiene que saber qué es una sucesión. Una sucesión es una relación entre los números naturales y un conjunto A cualquiera, con la siguiente condición. A cada natural le corresponde un único elemento del conjunto A. En general, si n es un número natural cualquiera, diremos que A sub n es el enésimo término de la sucesión. También se le llama término general de la sucesión. Esta descripción de término general es porque n está representado un natural cualquiera. La elección de la letra n es arbitraria. Podemos hablar de A sub t o A sub k. Cualquiera de estas son válidas y se dirá entonces que el késimo término o el tésimo término respectivamente del modo lo llamamos a los elementos de la sucesión, pero podemos elegir cualquier otra letra. Ahora miraremos un ejemplo. El ejemplo es: sea S la sucesión dada 1, 3, 5, 7 hasta infinito. El primer término es 1, el segundo término es 3, el tercer término es 5 y el cuarto término A sub 1 es igual a 1 y esta a su vez es igual a 2 por 1 menos 1. Ahora A2 es igual a 3, que es lo mismo que 2 por 2 menos 1. Ahora A3 es igual a 5, que a su misma vez es igual a 2 por 3 menos 1. A sub 4 igual a 7, igual a 2 por 4 menos 1. Y finalmente A sub n es igual a 2 por n menos 1. Regla de L'Hopital. Cuando tenemos que obtener el límite de una función racional f de x sobre g de x en un punto A, o sea, un punto cualquiera, y en ese punto obtenemos una indeterminación, ya que la gráfica existente una descontinuidad del tipo variable. En palabras más sencillas, cuando sustituimos y nos sale 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Esa es la condición para usar la regla de L'Hopital, la cual nos dice que en este caso el límite cuando x es igual a de f de x sobre g de x es igual al límite de f' de x sobre g' de x. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ejemplo: a sub n es igual al logaritmo natural de n sobre n. Para hallar el límite de esta función, vamos a derivar arriba y abajo. En este caso vamos a ver si reemplazamos el infinito acá, nos va a dar una indeterminación. Para quitar la indeterminación, derivamos arriba y abajo. Entonces la derivada del logaritmo natural de n es igual a 1 sobre n, y la derivada de n es igual a 1. Ahora reemplazamos el infinito. 1 sobre infinito es igual a 0 y 0 sobre 1 es igual a 0. Ejemplo 2. Hallar el límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado sobre Euler a la n. Si reemplazamos el infinito acá, daría una indeterminación. Para resolver esto, aplicamos la regla de L'Hopital, que dice que derivemos arriba y abajo. Cuando derivamos arriba y abajo, nos daría 2n sobre Euler a la n. Si volvemos a reemplazar el infinito, nos daría otra indeterminación, o sea que volvemos a derivar arriba y abajo. Cuando volvemos a derivar arriba y abajo, ya nos da 1 sobre Euler a la n. Y reemplazando el infinito nos daría 1 sobre Euler al infinito, que daría infinito, y 1 sobre infinito daría 0. Clasificación de una serie. Si la sucesión sub n tiene límite infinito s, la serie es convergente. Converge en AS. Si el límite de sub n es igual a más infinito menos infinito, la serie diverge. Y si sub n no tiene límite, se dice que la serie oscila. Convergencia de las series. Se dice que una serie que tiende a infinito, que la serie la vamos a llamar A sub n, es convergente si y solo si el límite de la suma enésima es igual a un número finito. Aquí lo podemos ver: límite es igual a un número finito, converge; límite es igual a un número infinito, diverge.
Aquí podemos ver un ejemplo donde nos dan una serie que tiende a infinito, que es igual a 1 sobre 2 a la n. Este 1 sobre 2 a la n es el a sub n. Primero tenemos que darle valores a n, desdoblar esta serie dándole valores a n. Aquí nos dice que n parte desde 1, o sea que la descomponemos diciendo que esta serie es igual a 1 sobre 2 a la 1, luego sumamos 1 sobre 2 a la 2, luego sumamos 1 sobre 2 a la 3 y así hasta llegar a infinito, pero obviamente no vamos a llegar a infinito porque eso es imposible, o sea que solo le vamos a dar 4 valores a n. Luego sacamos las sumas parciales. ¿Cómo se sacan las sumas parciales? Primero vamos a sumar un solo número, luego 2, luego 3, luego 4 y así llegar a infinito, pero ya explicamos que llegar a infinito es imposible, o sea que vamos a hacerlo con los 4 términos que sacamos acá arriba. Entonces en ese 1 solo va a haber un término que es el primer término, que es un medio, o sea quedar igual a un medio. En ese 2 vamos a sumar los dos primeros términos, que es un medio más un cuarto, que es igual a 3 cuartos. En ese 3 vamos a sumar 3 términos, que son los primeros 3 términos, que son un medio más un cuarto más un octavo, que es igual a 7 octavos. Ese 4 vamos a sumar los 4 primeros términos, que es un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo, que es 15 16avos. ¿Para qué hacemos esto? Vamos a copiar todos los resultados como si fuera una serie acá abajo y vamos a buscar un patrón que es el que nos va a ayudar a sacar la fórmula de la suma enésima. Entonces podemos ver que todos los denominadores de los resultados que nos dieron son potencias de 2 y podemos ver que aquí todas las s tienen un subíndice y entonces podemos ver que en S1 es igual a S2 al subíndice de la suma, que es 1. Aquí da igual 2 el segundo denominador es igual a 2 elevado al subíndice de la suma, que en este caso es 2, o sea que nos va a dar 4. En este igual 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16. Entonces podemos deducir que en la fórmula de la suma enésima el denominador va a ser 2 a la n. El otro patrón que ya nos va a permitir descubrir el denominador de la fracción de la fórmula de la suma enésima es que, si podemos ver acá, el denominador siempre es un número menor que el denominador. Aquí por ejemplo 2, el numerador es 1, el denominador aquí es 3, el denominador es 4, el numerador es 1, es 3, perdón. Aquí el denominador es 8, el numerador es 7, aquí el denominador es 16 y el numerador es 15. Entonces podemos decir que como el denominador de la fórmula de la suma enésima es 2n, ponemos ese mismo 2n en el numerador y le restamos 1. Y aquí ya tendríamos nuestra fórmula de la suma enésima para sacarle el límite, como ya lo explicamos. Entonces aquí ponemos el límite de la fórmula que acabamos de hallar y la tenemos que desarrollar este límite. Podemos partir esta fracción en 2, ya que nos lo permite, ya que arriba hay una resta y hay un solo denominador. Entonces lo partimos sacando dos fracciones, una que va a ser 2n sobre 2n menos, porque por este negativo, 1 sobre 2n. Entonces este límite tiende a infinito. Entonces en este momento reemplazamos n, que va a ser 2 a la infinito. Esto nos va a dar infinito, y como están en la parte de abajo de una fracción, quiere decir que divide, y una división en infinito siempre va a dar igual a 0. Aquí en esta fracción podemos cancelar este con este, porque ya vemos que son iguales y nos va a dar 1. O sea que en la parte final del límite va a ser 1 menos 0, que va a dar igual a 1. Y como ya lo explicamos, si da un número finito,
esta serie converge y converge a 1. O sea que podemos decir que la suma total de esta serie va a ser igual a 1. 5 minutos. Muy bien. Serie geométrica. Es una serie en la cual cada término se obtiene multiplicando el anterior por una constante. Una serie geométrica es convergente solo si valor absoluto de z es menor que 1. Ejemplo, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre 2n es igual a 1 más un medio más un cuarto más un octavo. Para hallar si converge o diverge, tenemos que hacer lo siguiente. Primero miramos cuál es z en esta fórmula. Z es igual a la que está elevado a la n. Entonces aquí podemos ver que z es igual a esta. Entonces z es igual a un medio y a es igual a 1. Entonces aquí cumple con el criterio que dice que si z es menor que 1 converge. Entonces esta serie converge. Criterio de la integral. Este criterio relaciona los conceptos de divergencia y convergencia en una integral impropia con los mismos de una serie infinita. Es para funciones continuas, no negativas y decrecientes. La serie infinita de la sumatoria de n igual a 1 cuando tiende a infinito de f de n es igual a f1 más f2 más f3 más f4 hasta llegar a fn. Es convergente si y solo si la integral impropia partiendo de 1 hasta llegar a infinito de f de x existe, y es divergente si el límite de b igual a infinito de la integral de 1 hasta b de f de x es infinito. También nos damos cuenta que cumple con que es continua. ¿Cómo nos damos cuenta? Reemplazando el 2, y si nos da diferente que 0 es continua, y nos dio diferente que 0, entonces es continua. También cumple con la condición de que es positiva. ¿Cómo hicimos para saber esto? Simplemente reemplazamos el x en x mayor igual a 2. Reemplazamos el 2 acá, y esto nos dio un término mayor que 0, y por eso es positiva. Resolver esa integral impropia reemplazando el infinito reemplazándolo por t. Entonces decimos la integral de 2 hacia t de 1 sobre x logaritmo natural de x al cuadrado. Aquí reemplazamos, hacemos una sustitución diciendo que u es igual al logaritmo natural de x y de u es igual a 1 sobre x por dx. Reemplazamos todo esto acá y quedaría el límite de t que igual a infinito de la integral de logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de t de 1 sobre u cuadrado por du. Esto, resolviendo esta integral, daría 1 sobre u. Ahora simplemente tocaría reemplazar estos dos y quedaría logaritmo natural de infinito menos logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de infinito daría 0. ¿Por qué? Porque logaritmo natural de infinito es igual a infinito y 1 sobre infinito igual a 0. Criterio de comparación. Si la sumatoria de b sub n converge, la sumatoria de a sub n converge. Si la sumatoria de a sub n diverge, la sumatoria de b sub n diverge. Ejemplo 1. Analizar la convergencia de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 más 3n. Para desarrollar esto, cogemos el término que esté elevado a la n. Entonces daría 1 sobre 3n. Y aquí ya reemplazamos, entonces sería, reemplazamos infinito. Entonces sería 3 elevado a la infinito daría infinito. Entonces 1 sobre infinito daría 0. O sea que esta serie converge. Bueno, vamos a empezar a ver los criterios para saber si las series son convergentes, y vamos a empezar por el criterio de Cauchy, que es el mismo criterio de la raíz. Entonces este criterio nos dice que dada una serie de sumas parciales que tiende a infinito a n,
tenemos que poner esta a n en una raíz a la n para saber si la serie converge. ¿Cómo sabemos si la serie converge? Si el resultado de este límite es menor que 1, converge. Si es mayor que 1, diverge. Y si este resultado de este límite está igual a 1, quiere decir que puede converger, pero que este método no nos va a decir si converge o no, que está en duda. Tendríamos que aplicar otro método como el de la integral o el de comparación. Aquí podemos ver un ejemplo. Nos dan la serie 2 a la n menos 1 sobre n a la n. Entonces, como pudimos acabar de ver, este criterio consiste en poner la serie que nos acabaron de dar en una raíz a la n y lo desarrollamos el límite. Cuando el límite va a ser que n tiende a infinito. Entonces la desarrollamos, pues acá abajo podemos separar esta raíz, una para el denominador y otra para el numerador. Cuando la separamos así, vamos a ver que en el denominador, como n está elevado a la n, se va a cancelar esta n con la de la raíz y va a quedar aquí sola. La otra aquí n quedó sola, y usando las leyes de los radicales aquí podemos aplicar, como tiene el mismo subíndice, podemos separar en dos raíces este término, que quedaría raíz a la n de 2n por raíz a la n de 2 a la menos 1. Aquí podemos aplicar lo mismo que pasó con n, que este n con este n se cancelan. Y aquí podríamos reescribir esta raíz diciendo 2 a la menos 1, que es a lo que está elevado, sobre n, que es el valor de la raíz. Todo esto sobre n. Ya como lo hemos visto en anteriores ejercicios, cuando el infinito, porque este n va a ser igual a infinito, está en el denominador, o sea es una división, esto va a ser igual a 0. Y cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1, o sea que 1 por 2 es igual a 2 sobre n. Y se aplica lo mismo que acabamos de hacer, n está dividiendo, o sea que esto va a dar igual a 0, o sea que 0 es menor que 1, y como lo acabamos de ver en las reglas, eso quiere decir que esta serie converge. Una serie de potencia es una serie de la forma, la sumatoria de n igual a 0 y a infinito. Ahí podemos ver una constante que es c sub n y una variable que es x a la n. Ahí podemos ver pues ya todas las sumatorias de las constantes, y ya con cada una con su variable elevada a un exponente, donde x es la variable como ya lo decía y zc son los constantes. Bueno, estos se denominan coeficientes de la serie. Para cada x establecida, la serie 1 es una serie de constantes que se puede probar para ver si son convergentes o divergentes. Una serie de potencia podría ser convergente para algunos valores de x y ser divergentes para otros de la suma. Bueno, aquí podemos ver pues que f de x, las constantes y las variables. Bueno, el dominio es el conjunto de todas las x para las cuales la serie es convergente, y acá se puede observar que f es parecida a un polinomio. La única diferencia es que f tiene una cantidad infinita de términos. Ya podemos ver otro teorema pues de las series de potencia. Entonces dice, una serie de potencia alrededor de x igual a c es una serie de la forma la sumatoria de n igual a 0 y de infinito, a sub n y x menos c elevado al exponente de n, en el cual el centro es c y los coeficientes a sub n son los términos de una sucesión. El ejemplo es la serie geométrica, la sumatoria de n igual a 0 a infinito, y la variable x elevado a la n es una serie de potencias absolutas. Si el valor absoluto de x es menor a 1, realmente convergentes si el valor absoluto de x es menor a 1,
y divergente si el valor absoluto de x es mayor a 1 o el valor absoluto de x es igual a 1. La serie de potencias, la sumatoria de n igual a infinito de potencias de la sumatoria de n igual a 1 al infinito de x sobre n elevado a la exponente n es absolutamente convergente. Para todo número que pertenece a los naturales es convergente. La serie de potencias de la sumatoria de n igual a 1 al infinito de x a la n elevado a una exponente n solamente converge para x igual a 0. Pero el potencia. Para una serie de potencia dada, la sumatoria de n igual a 0 a infinito de una constante es de x sub n de x menos a elevado a una exponente n. Solo existen tres posibilidades. La serie converge si x es igual a a. La serie converge para toda x. Y existe un r mayor o igual a 0, tal que la serie converge si el valor absoluto de x menos a es menor a r. El número de r se denomina radio de convergencia. En el caso 1 el r es igual a 0 y en el caso 2 el r es igual a infinito. En general, para cuando usamos el criterio de series geométricas, el f de x es igual a 1 sobre a sub x más b, y eso es igual a 1 sobre b sobre 1 menos ax sobre b. Esto es igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a la exponente n por a n xn sobre b a la exponente n más 1. El valor absoluto de a sobre b de x es menor a 1. Ya despejando pues la ecuación, queda x menor a b sobre a y menos b sobre a es menor a x y x es menor a b sobre a. El criterio del cociente. F de x, la sumatoria de n igual a 0 a infinito de la n factorial de x a la elevado a la exponente n pertenece a todos los reales. Ya reemplazando pues con un número para verificar la ecuación de f2 es igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito n factorial de 2 a la exponente de la n. Esto es cuando converge ya la ecuación pues de la sumatoria. Bueno, entonces tenemos el límite al infinito, el valor absoluto de n más 1 factorial y x elevado a una exponente n más 1 sobre n factorial y x elevado a la 1 menor a 1. El límite cuando es infinito de n factorial de n más 1 y x elevado a la exponente n más 1 sobre n factorial y x elevado a la n. Esta expresión de acá la podemos expresar como esta para poder cancelar el n factorial de abajo y el n factorial de arriba, y ya también sería esta x elevado a la n factorial con esta n de acá, y ya nos quedaría así el límite. Entonces quedaría n más 1 de x menor a 1 y el límite cuando n más 1 y la magnitud de x es menor a 1. Ya sacamos la magnitud de x y queda el límite de n más 1 menor a 1 y ya quedaría el valor absoluto de x. Decimos pues que esto ya da infinito, entonces queda el valor absoluto de x por infinito menor que 1 y eso es x igual a 0. Para las series de potencia, dada la serie de sumas parciales de la sumatoria n igual a 0 a infinito de x exponencial a n, cuando volvemos en el límite de n al infinito de la raíz a la n de x a la exponente n es menor a 1, converge, y cuando es mayor a 1 diverge. Si es igual a 1 toca hacer otro criterio para hallar la convergencia de la serie. Bueno, un ejemplo, sea la sumatoria de n igual a infinito de x a la n, determinar su radio de convergencia y en qué intervalo converge. Pues ya la solución es usando criterio de la raíz, cuando volvamos el límite a la infinito de la raíz a la n del
del valor absoluto de a sub n. Entonces quedaría así: el límite de n al infinito de la raíz a la n del valor absoluto de x a la n es igual al valor absoluto de x menor a 1. El valor absoluto de x menor a 1, entonces queda menos 1, menos x menos 1, menor que 1, y x es igual a menos 1. La sumatoria de n igual a 0. Infinito es menos 1 elevado a la exponente de n, y esta diverge, y esta sería igual a 1. Y la sumatoria de n igual a 0 a infinito de 1 elevado a la exponente de n diverge. Los intervalos de convergencia es menos 1 y 1. Relaciones sobre series de potencia. Se dirá que es una serie de potencia de x menos x sub 0. Los números a sub n se llaman coeficientes de la serie. La primera cuestión que nos planteamos es el estudio de su dominio. La convergencia se llama así al conjunto formado por todos los valores de x para los que convergen. Ahora veremos un pequeño ejemplo sobre operaciones sobre series de potencia. Se tiene la función siguiente: f de x es igual a la sumatoria de n igual a 1 que tiende a infinito, donde n multiplica a x a la n menos 1 sobre n, y esta a su vez es igual a la sumatoria de n igual a 1 que tiende a infinito, de x a la n menos 1. Acá en el radio de convergencia para esta nueva serie continúa siendo r igual a 1. Se verá que ocurre en los extremos del intervalo. Entonces x es igual a 1, entonces la sumatoria de n igual a 1 que tiende a infinito se reemplaza igualmente acá con menos 1. Menos 1 elevado a la n menos 1. Esto es igual a la sumatoria de n igual a 1 que tiende a infinito, y como esto es igual a 1, que esto a su vez es divergente, entonces x igual a menos 1, entonces la sumatoria de n igual a 1 que tiende a infinito es menos 1 n a la menos 1, es divergente igualmente. La derivada es convergente en menos 1,1. Entonces x igual a 1, la sumatoria de n igual a 1 que tiende a infinito, de 1 a la n más 1 sobre n que multiplica a n más 1. Esto a su vez es igual a 1 sobre n más 1, igual, esto es convergente. Ahora x igual a 1 de la sumatoria de n a infinito, se reemplaza menos 1 a la n más 1 sobre n que multiplica a n más 1, que es convergente también. De series infinitas para aproximar a pi. A lo largo... Bueno, me falta el otro tema y ya termino. Menos 1 a la 1 factorial de x a la menos 2. Ya se le hace la segunda derivada, que es menos 1 a la 1 factorial de x a la menos 2, que es lo anterior, y es igual a 1 a la menos 1 al cuadrado, 2 factorial de x a la menos 3. Como pueden ver, va aumentando este rango. Antes era x a la menos 2, era x a la menos 3, y ya en la tercera derivada sería menos 1 al cuadrado, que es este de acá, se agrega esta parte de acá, menos 1 al cuadrado, 2 factorial de x a la menos 3, y esto es igual a menos 1 a la 3 factorial de x a la menos 4. Es decir, que si esto siguiera y siguiéramos derivando, esto nos va a aumentar siempre acá. Entonces, en general, f elevado a la k, x es igual a menos 1 a la k factorial de x menos k más 1. Por eso f a la k, x sub 0 es igual a 1. Menos 1 a la k, a la k es igual a f a la r, x sub 0 sobre k factorial. Y a su vez esto es igual a menos 1, reemplazando menos 1 a la k sobre k factorial
por k factorial por sobre k factorial. Esto es igual a menos 1 a la k. Series de Taylor. Una serie de Taylor es una aproximación de funciones mediante una serie de potencias o suma de potencias enteras de polinomios. Como comúnmente se conoce, es x menos a la n, llamados términos de la serie. Dicha suma se calcula a partir de las derivadas de la función para un determinado valor o punto a, suficientemente derivables sobre la función y entorno sobre el cual converja la serie. Si esta serie está centrada sobre el punto 0, a es igual a 0, se denomina serie de Maclaurin. Esta aproximación tiene tres ventajas importantes. La derivación e integración de una de estas series se puede realizar término a término, que resulta operaciones triviales. La segunda, se pueden realizar para calcular valores aproximados de funciones. Es posible calcular la optimización de la aproximación. En las series de Taylor es muy comúnmente que se derive 3 o 4 veces para tener la serie. Tenemos acá un ejemplo: determinar la serie de Taylor z sub 0 igual a 1 y su radio que converja para la función dada de la fórmula. Entonces primero se le halla la primera derivada de x a la menos 1, que es igual a menos 1 a la 1 radical. Vamos a ver un segundo ejemplo que nos dan esta serie, que es 1 sobre n al cuadrado menos 1, y nos preguntan si converge y a cuál número. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a desdoblar esta serie dándole valores a n, pero aquí hay que observar que n ya no empieza desde 1, sino que empieza desde 2, ya que si esto empezara desde 1, aquí 1 nos daría 1 menos 1 y va a hacer una indeterminación matemática desde el principio. Entonces por eso nos dice que empieza desde 2. Entonces démosle valores aquí a n, o sea que el primer término, si le damos un valor de 2, va a ser 2 a la 2, que va a ser 4 menos 1, 3. Entonces tenemos un tercio. Y así vamos a darle 4 valores, o sea que vamos a darle hasta el quinto valor, que es 5 al cuadrado, va a ser igual a 25, menos 1, 24. Lo vemos aquí en el último. Y así hallamos estos dos del medio. Entonces hacemos el mismo procedimiento, sacándole las sumas parciales a esta serie que nos dio acá, de los resultados de la desdoblación de esta serie inicial. Entonces la misma cosa, en el primer aquí en el subíndice, para mayor comodidad y que sea más fácil desarrollar las sumas parciales, este subíndice no va a empezar desde 1, sino que va a empezar desde 2, para hallar mucho más fácil la suma parcial. Entonces ese 2 va a ser igual a un tercio, el primer término solo, o sea que esta suma va a ser igual a un tercio. Bueno, ese 3 va a ser el primer término más el segundo término, que es un tercio más un octavo, que es igual a 11/24. Ese 4 va a ser la suma de los primeros tres términos, que es un tercio más un octavo más un quinceavo, que es igual a 42/80, pero si lo simplificamos va a ser un 21/40. Y lo hacemos el mismo procedimiento en ese 5, que es un tercio más un octavo más un quinceavo más un 24avo, que va a dar 34/64, que si lo simplificamos va a dar 17/30. Entonces hacemos lo mismo, cogemos y sacamos todos los resultados que nos dieron y los escribimos en una serie. Pero en este caso vamos a ver que no vamos a hallar un patrón. No tenemos ningún patrón con el que podamos sacar la fórmula de la suma enésima.
A este tipo de series se le llama telescópicas. ¿Y cómo se resuelven estas series telescópicas? Tenemos que recurrir a las fracciones parciales, que es un método de integración. Entonces tenemos que integrar esta serie, que es la serie inicial que nos dieron. Entonces sacamos, factorizamos esto, que eso es una diferencia de cuadrados. Aquí la factorizamos y aplicamos las fracciones parciales. Ponemos a sobre uno de los resultados que nos dieron de la diferencia de cuadrados, más b sobre otro resultado que nos dio de las diferencia de cuadrados. ¿Cómo resolvemos esto? Es simplemente b va a ser igual a reemplazar lo que acá abajo va a ser igual a 0 en la fórmula de a. O sea que acá, si nosotros restamos 1, esto aquí va a darse igual a 0. Entonces tenemos que poner ese menos 1 en la fórmula de a para saber cuánto da b. Aquí lo podemos ver, reemplazamos 1 sobre menos 1, que es el número que acaba de decir que aquí va a dar 0, menos porque aquí en la fórmula de a dice menos 1. Esto va a ser igual a menos 1/2. Y para hallar a A va a ser exactamente lo mismo. Vamos a hallar qué número aquí en el denominador b es igual a 0 y lo vamos a reemplazar en la fórmula de b. Aquí podemos ver que es 1 el número que nos va a dar 0, porque 1 menos 1 es igual a 0. Y lo reemplazamos acá, entonces o sea que 1 sobre 1 más, porque en la fórmula de b está más, 1 es igual a 1/2. Entonces reescribiéndola, reemplazando aquí ya a y b con lo que nos dio, vamos a tener que 1 sobre n al cuadrado menos 1 va a ser igual a 1/2 de n menos 1 más menos 1/2 sobre n más 1. Entonces ya no vamos a trabajar con esta serie, que es la serie que nos dieron desde un principio, sino que vamos a trabajar con esta, que fue la serie que nos dio por aplicarle fracciones parciales a esta serie inicial. La podemos reescribir así, sacando este 1/2, sacando factor común, o sea que podemos sacar este 1/2 y poner entre corchetes esta fracción, que es lo mismo, sino que sacamos ese 1/2 para mayor comodidad. Entonces reescribimos toda la serie así: 1/2 afuera y la sumatoria, que pues siempre va a tender, pues en estos casos va a tender a infinito, y n empieza desde 2. Y empezamos el mismo procedimiento, que es darle valores a n para hallar las sumas parciales. Aquí lo podemos ver, le dimos valor desde 2 y va a dar este resultado. En la S3 es lo mismo, con los primeros valores, con S4 es lo mismo y con S5 es lo mismo. Entonces aquí vemos que podemos cancelar varias cosas en estas. Por ejemplo, este menos 1/3 se puede ir con este menos 1/3, con este más 1/3, perdón. Este menos 1/4 se puede ir con este más 1/4. O sea que es cancelar y ver qué nos queda en cada sumatoria. Y ahí ya vamos armando los resultados y vamos viendo que siempre va a empezar por un 1 y luego por 1/2. En el primer término no va a ajustarse este patrón, pero eso no importa, porque lo que nos importa es que los términos mayores, pues como la serie tiende a infinito, nos importa es que los términos mayores si se ajusten al patrón. Entonces este primero no se va a ajustar porque aquí nos va a dar menos 1/3, que es porque aquí no se suma con nada, pero el resto de valores va a ser el segundo valor del resultado, va a ser más 1/2, y así va a ser ya con todos los números hasta infinito. Entonces ya podemos ver que 1 más 1/2 va a ser siempre el primer término. Entonces eso lo colocamos en la fórmula. Luego vemos que el segundo término va a ser menos 1 sobre el subíndice que tenemos acá.
O sea que por ejemplo en S3 va a ser menos un tercio, en S4 va a ser menos un cuarto y en S5 va a ser menos un quinto. Y el cuarto término que nos da aquí en las respuestas va a ser 1, un número mayor al que tenemos anteriormente. Miren, toda se da. Entonces podríamos decir que esta es la fórmula que tenemos finalmente, que es 1 más un medio, que vimos que esa es la constante en todos los sumatorias, menos 1 sobre n, que aquí es el subíndice, menos 1 sobre n más 1. Y tenemos que sacar el límite a este sub n. Entonces el límite cuando n tiende a infinito es igual, reemplazamos en todas las n infinito. Entonces como vimos, cuando infinito está en el denominador, siempre va a dar 0, porque una división por infinito siempre va a dar 0. Entonces solo nos van a quedar estos dos términos. Entonces nos va a quedar 1 más un medio, que esto va a dar 3 medios. Y entonces ya podemos deducir que la serie converge y converge a 3 medios. Ya. Listo, bien. Calcular, ya tenemos un ejercicio. Calcular la serie de Taylor de f a la x es igual a e a la x, elevado a la x. Se empieza derivando, tratando de obtener un patrón, lo que es sencillo en esta función. Entonces tenemos la función que es e a la x, y lo bueno de esta es que va a ser siempre la misma, la derivada siempre va a ser la misma, siempre, por ejemplo, a la primera derivada es e a la x, si se la vuelve a hacer es e a la x también. Entonces de la fórmula e a la x es igual a e a la a más e a la a x menos a sobre 1 factorial más e a la a por x menos a la 2 sobre 2 factorial. Como podemos ver, esto va aumentando, entonces sería ya e a la a x menos a la 3 sobre 3 factorial. Entonces siempre va aumentando estos valores, ya sea acá pues dividiendo, y acá en la potencia. Entonces esto va a dar e a la a x menos a la n sobre n. Ahora se toma el punto que sea más fácil de cálculo y con el que existan las derivadas. En este caso se escoge a igual a 0. Entonces tenemos la función que es e a la x es igual a e a la 0, que tomamos a como 0, e a la 0 más e a la 0 x menos 0, que acá teníamos otra a, sobre 1 factorial, más e a la 0 x menos 0, que es acá nuevamente, sobre 2 factorial elevado a la 2 acá, más e a la 0 x menos 0 a la 3 sobre 3 factorial. Entonces esto va a estar hasta infinito. Entonces tenemos e a la 0 x menos 0 a la n sobre n factorial. Es decir, que de este modo la serie para f de x es igual a e a la x. Entonces e a la x es igual a 1, porque e a la 0 es todo número o toda cosa elevada a la 0, va a dar 1. Entonces tenemos e a la 0, acá nuevamente 1, x menos 0 es x sobre 1 factorial. Ya tenemos acá también e a la 0 es 1, x menos 0 es x sobre 2, entonces sería x cuadrado sobre 2 factorial. Acá también tendríamos x a la 3 sobre 3 igual, y entonces esto sigue, y más x a la n sobre n factorial. Ya de manera más simple quedaría e a la x igual n igual a 1, la sumatoria que tiende a infinito de x a la n, de x elevado a la n sobre n factorial. Es decir, que evaluar f de x igual a x a x a la x
resulta al evaluar el polinomio infinito de la sumatoria de n igual a 1 que tiende a infinito de la función x a la n sobre n factorial. Por ejemplo, f de 1, ya reemplazando con valores, f de 1 es igual a e a la 1 igual a la sumatoria de n a la 1 igual a 1 que tiende a infinito. Entonces acá reemplazamos x, la reemplazamos en 1. Entonces sería 1 a la n sobre n factorial. Entonces esto es igual a tener la sumatoria de n igual a 1 que tiende a infinito, y sería igual a 1 a la porque 1, si le reemplazamos n igual a 1 sería 1 sobre n factorial. Ahora se desarrolla el polinomio hasta quinto grado. Quedaría entonces e igual a 1 más 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 4 factorial más 1 sobre 5 factorial. Y esto tomando estos 5 aproximaciones, entonces daría un número, aproximadamente sería 2,716 aproximadamente.